Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. La habitación trasera había sido reservada específicamente para su uso, los pisos de madera estaban cubiertos con las mejores alfombras disponibles y las luces eléctricas habían sido eliminadas por completo. Fue una pena que tuvieran que elegir un edificio sin ventanas para cumplir con su propósito, un lugar como este debería estar bañado por la luz de O siempre que fuera posible, pero se volvió infinitamente más difícil esconderse cuando cualquiera podía mirar hacia adentro y verte. Tal vez podrían utilizar alguna combinación de espejos y tapices gruesos para dirigir la luz hacia su santuario sin permitir que nadie lo viera. Tendrían que experimentar si alguna vez se mudaran. De hecho, una claraboya podría ser útil si colgaran algo justo debajo para cortar la línea de visión, pero permitir que la luz se filtrara a través del techo. Sí, esa era una opción mucho más atractiva. No es que la disposición actual no fuera cómoda. La calidez de la habitación combinada con la luz tenue y una embriagadora mezcla de especias e incienso hacían que la habitación fuera, en todo caso, demasiado cómoda. Fue una suerte que sus nuevos sirvientes entrarán solo brevemente en sus tareas, ya que incluso ella, Akisi la manipuladora, la quinta hija del mismísimo glorioso O, sintió que los párpados que no deberían haber estado abiertos se le hacían pesados en la habitación. En esta habitación se trabajaba muy poco, pero eso también era intencional. Era una habitación de descanso, un santuario del santuario, un lugar donde podía escapar de sus obligaciones el tiempo suficiente para recuperarse y centrarse en sí misma mientras se preparaba para asumirlas una vez más. Aparte de las breves siestas que había logrado tomar, por necesidad más que por elección, pues parecía que sus fuerzas menguaban ahora que ya no estaba en el reino sagrado de Augoku, esta era en realidad la primera vez que hacía uso de la habitación estando despierta. Es posible que haya tenido la tentación de tomar otra siesta, y su nuevo cuerpo le estaba pidiendo desesperadamente que se rindiera al dulce olvido, aunque fuera por unos minutos, si no esperaba una reunión de sus fieles en breve. Su influencia no estaba creciendo al ritmo que a ella le hubiera gustado o esperado cuando comenzó con su tarea del propio sumo sacerdote, pero considerando cuánto tiempo este mundo había estado sin la fe de O, todavía consideraba ese progreso un éxito. Para ser sincero, cualquier progreso era bueno, incluso si solo daba como resultado el fortalecimiento de la fe de los creyentes actuales en lugar de acercar a más personas a la luz de O. Por supuesto, era algo difícil para aquellos a quienes se les acercaba no creer en O cuando contemplaban su forma. El solo hecho de disfrutar de su presencia los llenaba de un ferviente celo religioso. No había muchas órdenes y religiones en las que se tuviera acceso a pruebas físicas del poder de su deidad. Desafortunadamente, ella no podía ser la que se acercara directamente a quienes serían llevados al redil, lo que significaba que sus seguidores y las otras serpientes tenían que encontrar a aquellos con la mente lo suficientemente abierta para aceptar sus enseñanzas, o al menos no descartarlas por completo, antes de llevarlos ante su presencia. En ese punto, todo se reducía a si estaban dispuestos a servir o si pensaban que ella era una especie de monstruosidad. Aquellos que creían en esto último fueron aniquilados por atreverse a insultar una forma creada por el propio O, otra razón más por la que tuvieron que elegir cuidadosamente a quién se dirigían. En ese momento, sus mejores opciones eran aquellos que no tenían amigos ni familiares y que eran abiertos y receptivos a las palabras de sus sirvientes y, sin embargo, no serían extrañados si los rechazaban al final. No eran los mejores individuos para ponerlos a su servicio, hay que reconocerlo, y ciertamente no le hacían ningún favor a la hora de conseguir fieles en posiciones sociales o políticas más altas, pero por el momento tendría que bastar. Si se apresuraban, todo se derrumbaría antes de que se pudiera construir un templo completo y apropiado para hoy, como el sumo sacerdote dudaba de que tuvieran éxito, no había límite para el tiempo que tenía para poner una base adecuada más allá de su propia mortalidad, lo que todavía le daba aproximadamente un siglo para trabajar. Ella podría arreglárselas para hacer algo en ese lapso de tiempo, suponiendo que no lo sacaran de la vida por otros medios. Solo tendría que depositar su fe en esos lobos suyos o, más específicamente, en la devoción fanática que tenían cuando se trataba de él. Akisi no tenía dudas de que harían todo lo que estuviera en su poder para mantenerlo a salvo en su ausencia. Solo tenía que esperar que fuera suficiente. Tal vez esos gruñones y marginados sociales que estaba reuniendo bajo el estandarte de su padre podrían ser de utilidad más adelante para proteger aún más al sumo sacerdote.
Era un honor que superaba con creces cualquier otro que realmente merecieran, pero ella siempre podía reemplazarlos con individuos más capaces a medida que cayeran bajo su influencia. Se levantó de la pila de almohadas que le servía de cama y arqueó la espalda, frunciendo el ceño con desagrado mientras la yukata roja que ahora vestía se tensaba contra ella. Independientemente de su calidad, aunque le habían asegurado que era bastante buena para algo creado por humanos, la encontró bastante restrictiva e incómoda. Casi tan incómodo como su espalda. Aunque era fuerte según los estándares humanos, su espalda, y específicamente su columna vertebral, ahora era mucho más débil que el resto del cuerpo serpentino que poseía. Nunca había tenido ninguna esperanza real de compararse, pero no esperaba tener problemas con sus posiciones para dormir, y todavía estaba tratando de descubrir cómo acomodarse mejor cuando dormía, o el dolor general que le producía mientras mantenía su cuerpo erguido durante todo el día. Otra cosa a la que acostumbrarse, ya que, lamentablemente, la primera Akyun en milenios no pudo viajar alrededor del mundo sobre su vientre. Tal vez debería preguntarle a uno de los sirvientes qué hacían los humanos cuando se encontraban con los mismos problemas. Con suerte, no era algo exclusivo de su nueva forma, sino que era solo una consecuencia de tener el torso de un humano. O tal vez, simplemente fue un castigo adicional de O. Trató de no pensar demasiado en esa posibilidad, sobre todo recordándose a sí misma que Gra no quería que tuviera éxito y se abstendría de cualquier castigo que pudiera obstaculizar sus esfuerzos hasta que lo hubiera logrado. Después de aliviarse la espalda tanto como pudo por sí sola, Aki echó un vistazo rápido a la habitación para asegurarse de que todo seguía en orden. Si bien era su habitación personal, de algún modo, los sirvientes volvían allí para mantenerla y acceder al objeto más importante del lugar. El Santuario del Sol. Sin duda, ese era el logro del que Aki estaba más orgullosa. No había sido fácil para ella tener un santuario solar adecuado elaborado por manos humanas, pero había logrado utilizar a sus nuevos sirvientes para conseguir el talento de un artesano experto que había sido capaz de seguir exactamente las especificaciones que ella le había proporcionado y el producto era exquisito. También le había costado todo lo que los nuevos fieles habían estado juntando durante el tiempo que ella había estado aquí en Era Yonsenki de Nichi, que era un nombre que le rogaría al sumo sacerdote que cambiara si tenía la intención de quedarse aquí después de que ella lo hubiera tomado por él, pero los resultados valieron la pena y más. El cuerpo principal del Santuario del Sol era la aleación de cobre y oro enrollada en el mismo diseño que el amuleto del sumo sacerdote, anillos de oro rojizo retorciéndose juntos como una serpiente en un círculo perfecto. A diferencia del amuleto que dejaba el centro hueco, el Santuario del Sol estaba lleno de una fina lámina de oro que había sido cuidadosamente pulida y tratada para obtener un acabado de espejo. 6 rubíes, cada uno del tamaño de un ojo humano, estaban espaciados uniformemente y detrás de cada uno se extendían triángulos delgados como rayos de sol en una aleación mucho más roja. Por supuesto, la contribución más importante había sido la de ella misma, quien bendijo la colección terminada de metal y piedras preciosas con la luz de O para convertirla verdaderamente en un santuario solar. Era una necesidad absoluta en cualquier templo dedicado a O, ya que hacía mucho más que representar al gran dios serpiente dorada y permitía que la luz resplandeciente de O llenara el templo en todo momento. Normalmente se colocaba debajo de una abertura que le permitía captar la luz del sol de forma natural durante todo el día, pero en este caso no tenían esa opción, por lo que 3 sirvientes elegidos debían sacarlo al exterior cada día y pasar 13 minutos antes y después del minuto del cenit del sol, o recitando las oraciones que le permitieran retener su luz. Incluso ahora, escondida del resto del mundo como estaba en esa habitación trasera, podía sentir la presencia de O que emanaba del Santuario del Sol. En gran parte, esa era la razón por la que esa habitación le resultaba tan cómoda. Era como si estuviera de nuevo en el monte Aoji en lugar de estar desterrada temporalmente al reino físico. Sin embargo, lo que no les había dicho a los sirvientes era que, como la luz de O provenía del Santuario del Sol, incluso cuando estaba almacenada en sus aposentos, su luz continuaba tocando su residencia actual, lo que significaba que estaba al tanto de todo lo que sucedía allí. No podía esconderse de O dentro de su templo, ni siquiera en uno temporal como este. Esperemos que él estuviera tan satisfecho con su progreso hasta ahora como ella. A ella no le gustaba pensar en las consecuencias si no lo hacía. Naruto se dio cuenta de que no era frecuente que dejara de trabajar, mientras miraba perplejo la carta que tenía sobre el escritorio. Sus clones solo dejaban de lado las cosas más importantes o más interesantes para que él las revisara personalmente, por la mínima posibilidad de que el clon tomara una mala decisión.
Naruto supuso que eso tenía algo de mérito, simplemente porque un solo clon podría no tener la imagen completa de un problema que Naruto podría haber obtenido de uno o ambos de los otros. También garantizó que llegaría a su conocimiento, evitando la posibilidad de que el hecho de ser abierto y leído quedara sepultado en recuerdos de otras tareas que se habían completado a lo largo del día. Aún así, no podía evitar preguntarse por qué el clon había decidido que ese sobre simple requería su atención. Le dio la vuelta y se detuvo, parpadeando sorprendido. Ah, sí, eso llamaría su atención. Naruto de la Casa de los Lobos, Palacio de Nami no Kuni. No podía recordar lo último que había recibido en el correo dirigido a él personalmente y estaba absolutamente seguro de que nadie le había enviado nada como miembro de una casa de lobos en lugar de como jefe. ¡Qué extraño! Abrió el sobre y sacó la carta. Se fijó en el papel barato y la tinta ligeramente sucia. A pesar de mencionar la Casa de los Lobos, parecía una carta bastante mundana, considerándolo todo. El tipo de cartas que se envían entre amigos que se ponen al día o entre hijos descarriados y sus familiares, en lugar de cualquier tipo de comunicación formal. La primera vez que sus ojos recorrieron el papel, lo escaneó rápidamente en busca de alguna palabra clave que le diera una idea inicial de lo que se trataba, pero lo único que captó su atención fue la palabra asistencia y, lo más extraño, Naruto. Más confundido que antes, se sentó en su escritorio y se puso a leerlo con atención, levantando cada vez más el ceño. Cuando terminó, su ceño fruncido había sido reemplazado por una sonrisa divertida. Ah, sí, definitivamente era la primera vez. ¿Una kunoichi de Kirigakure que se acercaba a él para pedirle ayuda? Si se ignoraba el hecho de que buscaban ayuda financiera para su misión a largo plazo en Namihime, la capital de Mizuno Kuni, el simple hecho de que se acercaran a él de entre todas las personas era casi desconcertante. Sin embargo, la identidad de esta kunoichi específica ayudó a que todo tuviera mucho más sentido. Chunin Yukiaku de Kirigakure, aprendiz de Momoichi Zabuza de Kirinoshi no Bigatana Shichinin SH y amigo cercano de Uzumaki Naruko. Amiga íntima. Tuvo que contener un bufido. Esa posición era más o menos la predeterminada para cualquiera que fuera amiga de su hermana, considerando la poca que tenía en realidad. Sakura podría ser considerada una amiga en lugar de solo su compañera de equipo, pero seguía siendo escéptico. Suponiendo que Aku realmente fuera una amiga, y considerando su última conversación, Naruto sospechaba que podría ser un poco más, probablemente era la única amiga de Naruto. En la carta no se le explicó con detalle por qué había decidido preguntarle a él, y él estuvo casi tentado de responderle para preguntarle, pero al final no era tan importante. Lo importante era si él iba a acceder o no a tal petición. Por un lado, estaría ayudando a Kirigakure de alguna manera, pero por otro, le divertía que ella lo hubiera intentado. Ella también había sido la que había impedido que Zabuza lo retrasara más en Kirigakure, o al menos eso sospechaba. Supuso que esas dos cosas juntas merecían al menos alguna consideración. Solo podía imaginar la confusión que causaría si Kirigakure se enterara de que él, precisamente, estaba financiando una de sus misiones. Esa idea era casi tan divertida como la petición de Aku y estaba muy tentado de concederla solo por esa razón. ¿Sabes qué? A la mierda. Tenía dinero de sobra para no hacer absolutamente nada, podía prescindir de un poco para ella siempre y cuando aceptara informar a Mei quien estaba financiando su misión actual. Otra oportunidad de pisotear el orgullo de Kirigakure valía la pena. Después de tomar nota de que debía enviarle los fondos y darle instrucciones para que se los comunicara a Kiri, se tomó un segundo para mirar alrededor de su oficina. Más extraño que dejarle trabajo era el hecho de que su clon no estaba allí y, hasta donde podía ver, tampoco había ninguna nota dejada para nadie que lo buscara. Tuvo que preguntarse dónde se había metido Naruto y qué estaba haciendo. Creo que lo vi trasladarse a una de las salas de reuniones del segundo piso, pero he oído que su hijo también se parece mucho a él, así que tal vez fue el príncipe. Rikabe no era una de las sirvientas, esclavas, en realidad, que defendían su situación bajo los lobos, pero tampoco era una de las que buscaban una forma de escapar. Sabía que no podría sobrevivir sola como estaba ahora y, aunque su familia posiblemente la acogería de nuevo, tenía muy pocas ganas de volver a ponerse bajo su techo cuando habían sido ellos los que la habían vendido en primer lugar. No, Rikabe había decidido que pasaría unos años trabajando aquí en el palacio de Tsukuyomi, aprendiendo todo lo que pudiera bajo el mando de Tsunami y tomando todas las lecciones que pudiera de los que estaban en las cocinas, para que cuando lograra irse tuviera habilidades que pudiera usar para mantenerse en cualquier restaurante o posada en toda la nación elemental.
Con la experiencia de trabajar para el daimyo de Nami no Kuni, podría incluso conseguir un puesto en el palacio de algún otro daimyo, incluso uno de menor categoría. El trabajo en sí no era malo, después de todo, y ella podría llegar a decir que en realidad lo disfrutaba, pero preferiría que le pagaran por el trabajo que estaba haciendo. Allí los cuidaban con habitaciones cómodas y buena comida, ambas cosas probablemente mejores que en cualquier otro lugar, pero ella preferiría tener peor comida y un alojamiento vacío si eso significaba tener las libertades que el dinero podía proporcionarle en la vida. Sería bueno decidir qué comía, qué vestía y dónde vivía. Hasta entonces, sin embargo, esperaría el momento oportuno y aprovecharía al máximo las cosas que tenía en palacio. Esto era un revés, tal vez, pero también una oportunidad y solo los idiotas no la verían como tal y aprovecharían al máximo. Idiotas como Itana y las chicas que estaban tratando de esconder suministros para escapar. No había pruebas, por supuesto, y Tsunami parecía demasiado ocupado como para molestarse en rastrear las pequeñas discrepancias entre los registros de inventario y el suministro real disponible, pero Itana no era nada sutil cuando lucía esa sonrisa petulante suya después de cada entrega al palacio de Anaime. Rikabe estuvo medio tentado de mencionarlo a Tsunami, o tal vez a uno de los lobos, seguramente se sentirían ofendidos si alguien robaba del palacio y, por lo tanto, le robaba al propio Tsukuyomi, pero considerando que los lobos aquí eran verdaderos shinobi e incluso Rikabe pudo decir lo que Itana estaba haciendo, era probable que estuvieran completamente conscientes. Sin embargo, se preguntó cómo planeaba salir. Tal vez intentaría hacer autostop en el carro que entregaba los suministros. Si ese era el caso, no pudo evitar preguntarse por qué no lo habían hecho ya. Incluso si se salían con la suya con sus robos y los lobos no sospechaban de ellos, por algún milagro, solo se arriesgaban a ser descubiertos cada vez que no aprovecharan la oportunidad de correr. Tal vez necesitaban los suministros para sobornar al conductor. No importaría si simplemente se escabullían, así que eso no tenía mucho sentido. No les resultaría tan difícil escapar de Nami una vez que llegaran a la ciudad. Con suministros o sin ellos, había formas de pagar el pasaje para salir de Nami no Kuni si estaban tan decididos a irse. Por otra parte, tal vez era bueno que Rikabe no entendiera qué demonios estaba planeando Itana. No hablaría bien de su inteligencia si entendiera cualquier plan descabellado que la chica, porque era difícil pensar en la idiota como una mujer con lo ingenua y miope que era, había logrado armar con sus amiguitas. No creo que el príncipe vaya a ninguna de las reuniones, fue la contribución de Iyaki. La única vez que está en los niveles inferiores, va a las cocinas a tomar un refrigerio o se va a visitar a su familia en Anaime. Kiyake era un poco más joven que Rikabe e Itana, de entre 15 y 17 años, aunque Rikabe nunca se había molestado en preguntar y Kiyake no había ofrecido voluntariamente la información. Al igual que Itana, era un poco ingenua, pero sus creencias iban en la dirección completamente opuesta. Según ella, los lobos la habían rescatado de una vida de pobreza y de una familia que la vendería solo para seguir viviendo en el país un poco más en lugar de irse. Si hubieran usado el dinero que recibieron de los lobos para huir con sus hermanos menores, admitió Kiyake, no habría podido resentirlos por venderla como lo hicieron. No lo hicieron, en cambio mantuvieron el hogar familiar que estaba listo para caer en cualquier momento después de años de abandono. Fue una suerte que los lobos tomaran el control de Nami no Kuni poco después porque sus padres no habían tenido más hijas para vender y Kiyake habría odiado saber que sus hermanos menores se habían visto obligados a vivir en la calle. Lo único que sus padres habían hecho bien era venderla a los lobos en lugar de a Gato o sus matones, pero incluso eso, sospechaba, se debía más a los precios que ofrecían los lobos que a cualquier intento de ver que su hija sufriera menos. En conjunto, consideraba que su nueva posición en la vida era una absoluta bendición. Estaba abrigada y seca, nunca pasaba hambre y tenía una cama suave y agradable a la que retirarse al final de cada día. En lo que a ella respectaba, trabajaba en el palacio a cambio de una vida de lujo práctico. Rikabe no estaba del todo de acuerdo, pero podía entender de dónde venía la mujer más joven y apoyaba mucho más esas creencias que las de personas como Itana. Sabía que algunas personas disfrutaban de servir a los demás y que eso no tenía nada de malo. Si disfrutaba de su posición y ésta le proporcionaba una vida mejor que la que había tenido antes, Rikabe no podía criticarla por su opinión y le deseaba todo lo mejor. ¿Sabemos qué familia tiene en Anaime? Es extraño que estén en la ciudad en lugar de aquí en el palacio. Ajirita se inclinó más hacia la opinión de Itana, de que eran esclavos que la necesidad de escapar. Lo eran.
Esclavos, quiero decir, pero al igual que Rikabe, admitió que estaban bien cuidados y, por mucho que le gustaría irse, era mejor esperar hasta que pudieran mantenerse en el mundo por su cuenta. Al igual que Rikabe, estaba más que dispuesta a hacer su parte del trabajo a cambio de la comida y el alojamiento que les proporcionaban. No solo era justo para ellos, y los dioses sabían que los lobos estaban siendo más que generosos con el trabajo esperado y lo que les proporcionaban, sino que era justo para el pobre Tsunami, que tenía la tarea de cuidarlos. A la gente como Itana le gustaba presumir de que estaban allí en contra de su voluntad y que no tolerarían secuestros ni esclavitud, negándose a realizar la mayoría de las tareas que se les asignaban como protesta. Sin embargo, no tenían ningún problema en aprovechar las cocinas completamente equipadas y las cómodas habitaciones. Por más aterrador que pudiera ser un tsunami furioso, la mujer siempre dudaba en aplicar algún castigo, demasiado comprensiva con la joven que estaba bajo su autoridad. Incluso Rikabe, que ciertamente no quería estar allí ni un minuto más de lo necesario, pensó que esas chicas necesitaban una rápida patada en el trasero y al menos esforzarse un poco por el bien de Tsunami, al menos. Tal como estaban las cosas, la mujer ya había asumido todas sus funciones en el piso superior, lo que reducía enormemente el trabajo que tenían que hacer los demás. Ocuparse personalmente del daimyo, había dicho Tsunami. Hubo muchos días en los que Rikabe y los demás se preguntaban hasta qué punto eso había acabado siendo personal. Al final supuso que probablemente no era asunto suyo si la señora del palacio compartía voluntariamente la cama del daimyo. Por supuesto, como Tsunami se había instalado en el piso más alto, a ninguno de ellos se le permitió subir allí y, considerando que todos los invitados importantes tenían habitaciones permanentes allí y pocos de ellos bajaban regularmente, eso generó más que una pequeña especulación entre los sirvientes cuando se hizo el trabajo. Creo que he oído hablar de un hermano, dijo Kiyake. ¿Pero eso no lo convertiría también en príncipe? Podría ser un medio hermano, fue la sugerencia de Rikabe. Si la mujer que dio a luz a Gaara ya era madre o si perdió el favor y tuvo un hijo con alguien que encontró después de ser expulsada del palacio, eso explicaría por qué el príncipe tiene que visitarlos en lugar de venir aquí. Los otros dos asintieron entendiendo que eso tenía sentido. Escuché a algunos de los otros mencionar que su hermano vive con su padre. Tiene sentido. Pero se referían al padre del príncipe. Kiyake y Rikabe intercambiaron miradas de desconcierto. Eso es menos, resopló Rikabe. ¿Qué demonios está pasando con la familia del daimyo? ¿Crees que Tsunami podría saberlo? Tenía algo de esperanza, pero eso no era nada nuevo viniendo de Kiyake. Es posible, admitió Rikabe cruzándose de brazos. ¿Pero nos lo diría a nosotros? Solo hay una forma de averiguarlo. Ajirita se levantó de la caja que había reclamado. Vamos, se acabó el descanso. El próximo que vea a Tsunami-sama podrá preguntarle. ¿Y si ella no lo sabe? Kiyake se sacudió el delantal de trabajo. Tsunami se enorgullecía mucho tanto de la calidad como de la apariencia de los trabajadores bajo su mando y una de las formas más rápidas de molestarla era que la vieran con un uniforme sucio o desaliñado. Kiyake tenía demasiado respeto por la mujer como para hacerle eso. Ajirita se encogió de hombros. No sé, podrías preguntarle al príncipe la próxima vez que esté en las cocinas si te sientes atrevida. Tal vez no se moleste demasiado si una esclava lo molesta. Los tres intercambiaron una mirada y Rikabe soltó un bufido divertido. Sí, como si alguno de ellos fuera a intentarlo pronto. Se quedarían con la esperanza de que Tsunami estuviera dispuesto a ser franco, gracias. Entonces, ¿has estado usando 3 clones cada día? Solo agregué el tercero, yo mismo, hace 2 semanas. Me causa un poco de dolor de cabeza cada noche, pero es más que manejable. Naruto, el clon, respondió asintiendo. ¿Y los clones tienen diferentes colores de ojos? Así es. Puedes decir que somos clones porque el chakra que el original usa para crearnos afecta el color de nuestros ojos. Los ojos dorados del primer clon que conociste se debían a Karua, el Ichibi. Recuerdo eso. Mai había pensado que se refería a que el chakra de Karura estaba cambiando sus ojos al principio, lo cual era bastante decepcionante considerando lo bonitos que le parecían sus ojos morados, pero que Naruto había demostrado ser un clon mientras que el verdadero estaba en Mizuno-kuni. Descubrirlo así había sido terriblemente estresante. ¿De qué son los ojos verde azulado? Isobuime, la Sandy, explicó. Se la arranqué a Yagura mientras estaba en Mizuno-kuni, y así fue como murió. No hay ninguna defensa real para que tu Biju se desbloquee más allá de no permitir que eso suceda.
Todo lo que realmente tuve que hacer fue contenerlo lo suficiente para que hiciera contacto con su sello por un segundo. Después de eso, no hubo nada que pudiera hacer. Mai tarareó en señal de comprensión y tomó un sorbo de lo que el clon le había servido. No se había molestado en examinar la botella y estaba demasiado distraída con sus pensamientos como para siquiera saborear lo que estaba bebiendo. Todo lo que sabía en realidad era que le quemaba la garganta de forma agradable y eso era suficiente para ella. 2 de nosotros fuimos creados con Isobu Hime y 1 con Karua. Todos podríamos haber sido creados con solo Karura, pero Isobu también quiere tener la oportunidad de ayudar. Entonces, ¿por qué no usar simplemente el chakra del Sandy? Isobu, por favor, la corrigió. Es mi hija. Karura disfruta cuando uso su chakra y odiaría que se sintiera abandonada. Isobu, por supuesto. Hizo una pausa con una pregunta en la punta de la lengua, preguntándose si debería preguntar, antes de encogerse de hombros, beber el resto de su bebida y preguntar de todos modos. Entonces, ¿cómo llegó a ser tu hija? Karura. Fue una respuesta de una sola palabra, como si debiera explicarlo todo, lo cual no era así, pero tal vez al darse cuenta de que su explicación era insuficiente, se explayó. Karura se encontró con Isobu poco después de que ella fuera sellada dentro de mí y, aunque técnicamente son hermanas, de algún modo, Karura decidió convertirse en su figura materna. Algo sobre Isobu Hime era demasiado adorable para resistirse. Por supuesto, cuando conocí a la pequeña Isobu, Karura ya había convencido a la niña de que yo era su padre y realmente no tenía forma de decirle lo contrario. Sonrió suavemente al recordar su primer encuentro antes de volver a la conversación. Le ha dado a Gaara otra hermana, una que no cumple el papel de madre en el mundo real. Creo que esa podría haber sido la verdadera razón por la que lo hizo. Ella realmente se preocupa por ese chico. ¿Es seguro que tengas 2 Biju dentro de ti? Le gustaría asumir que él no había estado haciendo nada que pudiera ponerlo en peligro, pero sabía con quién estaba tratando. Era inevitable que tarde o temprano terminara haciendo algo que pudiera resultar bastante perjudicial para su supervivencia continua solo porque pensaba que beneficiaría a los lobos. Jinchuriki no era un área en la que mucha gente, incluso los maestros de focas, se especializaran y, al ser tan nuevos, en los últimos 100 años aproximadamente, no se sabía mucho sobre el efecto que podían tener en sus anfitriones. Mai tampoco había oído hablar de alguien que fuera anfitrión de más de un Biju, por lo que ese era un territorio completamente nuevo. Con un gesto de su mano libre, desestimó su preocupación. Oh, está bien. Ninguno de los dos está realmente dentro de mí, solo hay una conexión entre mí y el espacio dimensional que ocupan actualmente. Técnicamente, esa conexión podría destruirse sin retirar al Biju del sello. El espacio dimensional, ya no definido por el sello, colapsaría rápidamente y el Biju debería, teóricamente, ser empujado de regreso a este reino. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su propia bebida antes de agregar negligentemente. Bueno, debería, de todos modos. Considerando las implicaciones del espacio-tiempo y la gran cantidad de energía que representa cada uno de los Biju, podrían terminar en cualquier lugar o en cualquier momento y no hay una forma real de saberlo con certeza sin probarlo. Sin embargo, permitiría la eliminación de un Biju sin quemar al anfitrión. ¿Y eso lo hace menos peligroso? Se mostró, tal vez con razón, escéptica. Para mí, supongo. Era todo lo que podía ofrecer. Los Biju pueden desconectarse de mí si hay un problema y no estaré en peligro, pero podrían causar daños masivos en algún lugar o en algún otro momento. También me preocuparía por Isobu Hime y Karura durante el proceso. No puedo imaginar que sea cómodo y probablemente sea una experiencia bastante angustiosa. Mai le dirigió una sonrisa cariñosa por encima de su copa. Solo tú, Naruto, estarías preocupado por el bienestar de Biju. Él simplemente se encogió de hombros. El guardián del sello. El que une. Capítulo 138, Lagos y madera. Comunicado de prensa para patrocinadores. 23 de abril de 2021. No hay manera, Hugo sacudió la cabeza. No hay manera de que podamos hacer ese tipo de progreso a menos que esperen que estemos funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una tripulación completa, y eso va a requerir al menos otra media docena de trabajadores y alguna forma de iluminar las vías todas las noches. Desde su lado, Yaiji le dio una palmadita en el hombro. Bienvenido a Creulead, donde hacemos posible lo imposible o nos ejecutan en el intento. El líder de equipo de mayor edad apuró el resto de su bebida y miró los papeles que Hugo había esparcido sobre la cabina del mejor restaurante de la ciudad.
Eso no era decir mucho, honestamente, pero estaba casi limpio y la mayoría de la chusma se quedaba en la otra ubicación debido a los precios más bajos. La privacidad valía la pena gastar unos yenes más en la orina que hacían pasar por cerveza. No tenía ganas de tentar al destino y pedir comida, pero con el rabillo del ojo vio a Carrie en otra mesa picoteando lo que había pedido, lo que le indicó que probablemente había tomado la decisión correcta. Realmente extrañaba el último pueblo donde habían estado, las cosas estaban mucho mejor allí. Supongo que no nos queda nada en el presupuesto, ¿no? Hugo levantó la vista de los papeles y le lanzó una mirada a su ex jefe que casi parecía esperanzadora. No esperaba que nada fuera tan sencillo, por supuesto, y Yaiji estaba orgulloso de la rapidez con la que Hugo había adaptado la mentalidad de la gerencia. En ese sentido, la expresión esperanzado era en realidad más una súplica que cualquier otra cosa. Digámoslo de esta manera, empezó Yaiji. Ayer compré carbón y lo dejé con mi sueldo. Hugo maldijo y se volvió hacia los papeles, mirando hacia abajo con ojos ciegos. Durante unos minutos en silencio reflexionó sobre la situación, lo que habría sido un silencio interrumpido por el roce ocasional de los cubiertos de Carrie contra su plato y algunos murmullos de los lugareños al otro lado de la habitación. Oye, Yaiji. ¿Sí? ¿Qué tipo de autoridad tenemos en Yuki no Kuni? Yaiji alzó una ceja sorprendido. No mucho, en realidad. ¿En qué estás pensando? Recursos. Recursos naturales. ¿Existen límites en cuanto a cómo podemos utilizarlos si somos nosotros quienes los recolectamos? En realidad no tenemos ningún derecho sobre cosas como las minas, si eso es lo que estás pensando. No hay bosques ni lagos protegidos, así que la caza y la pesca son prácticamente una actividad libre, pero no creo que con eso puedas reunir ni de lejos lo que necesitamos. Estaba pensando en más madera, admitió Hugo. Ya tenemos que talar una gran cantidad de árboles para atravesar el valle. ¿Hay algo que nos impida utilizarla? Yaiji se acarició la barbilla mientras pensaba y trató de pensar en alguna razón por la que no podrían hacerlo. Puede que a los jefes no les guste que lo vendas, pero hasta donde yo sé, no hay nada que diga que no puedes. Probablemente podrías salirte con la tuya comerciando con él más fácilmente, seguro que no nos hacen caso si intercambiamos árboles que están en el camino a cambio de carbón o herramientas de repuesto para nuestro trabajo. Asintiendo, Hugo siguió mirando con el ceño fruncido los papeles. En concreto, un mapa de la zona por la que tenían que pasar. ¿Y qué hay de construir estructuras? ¿Qué tipo de estructuras? Algún tipo de cubierta sería fantástico, perdemos mucho tiempo cada día tratando de limpiar la nieve de la noche para poder trabajar. Una valla sólida a cada lado de la vía ayudaría a evitar que la nieve se deslice por las colinas, al menos un poco. También tenemos que tener en cuenta el lago. Entiendo que a menudo está congelado, pero sé que hay temporadas de pesca aquí en Yuki donde el hielo se adelgaza considerablemente. Toto quiere que atraviese directamente el lago aquí, señaló el centro del mapa donde había un gran lago en medio de una cuenca montañosa. Solo un camino del valle al suroeste y noreste permitía el acceso a menos que estuvieras dispuesto a escalar montañas. Si construimos algún tipo de puente suelto y luego colocamos las vías encima, podríamos distribuir el peso de las vías y los trenes en una mayor superficie y, con suerte, no perder nada. Levantó la vista y miró a Yaiji a los ojos. A menos que pienses que tenemos algo de acero de sobra que podamos usar para crear soportes hasta el fondo del lago. Ojalá, pensó el líder de equipo durante un minuto antes de suspirar. Todo suena muy bien, pero antes de comprometerse, probablemente sería mejor hablar con Tanaka-san. Él podrá confirmarlo y, si tenemos mucha suerte, tal vez podamos convencerlo de que nos dé más suministros o unos cuantos trabajadores adicionales de uno de los otros proyectos. ¿Podemos hablar con él pronto? Si vamos a hacer esto, tenemos que empezar lo antes posible o nos retrasaremos aún más. Depende, dijo Yaiji con una sonrisa ligeramente derrotada. ¿Qué te parece si llevamos a ese viejo y oxidado camión a las oficinas del ferrocarril? Podemos dividir el carbón. Ah, entonces iba a ser una de esas noches. ¿Duermes allí y yo duermo en el camino de regreso? Propuso Hugo. El rostro de Yaiji se iluminó de inmediato. Trato hecho. Sonrió. Me gusta tu forma de pensar. Voy a buscar algunas mantas y tal vez un cambio de ropa para mañana en caso de que las cosas tarden un poco. ¿Nos vemos en el tren en media hora? Hugo estaba a punto de aceptar cuando Carrie logró captar su atención y le dijo algo en voz baja. ¿Qué tal una hora? La sonrisa de Yaiji se volvió cómplice. Sí, está bien. Diviértanse ustedes dos.
Hyugo fingió no saber de qué estaba hablando. Kari no se molestó y dejó que su propia sonrisa lo dijera todo. Oh, lo haremos, le aseguró. Te lo devolveré pronto. No se podía negar que el trabajo aquí era duro y que la misión que le habían dado a Hyugo no iba a ser fácil, pero cuando Kari comenzó a arrastrarlo de regreso a su habitación compartida, Hyugo se dio cuenta de que no estaría dispuesto a cambiarlo por nada del mundo. Caballeros, los saludó Naruto cuando entraron a su comedor personal. Gracias por reunirse conmigo. Sasori y Deidara intercambiaron una mirada antes de encogerse de hombros y tomar asiento en la mesa frente al joven Daimyo. Claro, no hay problema Daimyo-sama, sí. Es solo una cuestión de educación, convino Sasori. Por supuesto, por supuesto. Naruto apoyó sus labios sobre sus manos entrelazadas y miró a ambos durante varios segundos. Sasori se parecía notablemente a Gaara, ahora que se tomó el tiempo de examinarlo, y eso probablemente ayudó al grupo a evitar más atención cuando viajaban. Deidara, bueno, en lo que respecta a los libros de Bingo de Iwagakure, Deidara era un hombre, pero Naruto tenía sus dudas. Probablemente ayudó la apariencia de familia que tenía el grupo de Gaara durante sus vacaciones, aunque se preguntó si él o Rasa sabían que la gente probablemente pensaba que Ma Bomber era la madre. Naruto intentaría evitar sacar el tema. Estoy seguro de que ustedes dos probablemente puedan entender por qué les pedí hablar hoy. Puede que sea un poco más tarde de lo que me hubiera gustado, pero he estado bastante ocupado últimamente. Técnicamente sí, pero también no. Con clones haciendo el trabajo real, el original, tenía mucho tiempo que podría haber reservado para reunirse con ellos, pero en cambio lo había usado con muchos de los individuos que buscaban su atención. De todas formas, prefería tratar con ellos, así que no fue una verdadera sorpresa a quien había elegido. No, sí. No tengo idea. Deidara hizo una pausa por un segundo antes de agregar, como para confirmar lo que acababa de decir. ¿Sí? No sonaba muy seguro de sí mismo. Sasori le lanzó una mirada de soslayo al Nukenin de Iwagakure que gritaba acusaciones sobre la inteligencia del hombre rubio antes de responder. Porque recientemente te has encontrado con dos Nukenin de rango S en tu país, ambos eran miembros de Akatsuki. Hizo una pausa por un segundo, considerándolo, antes de decidir que lo mejor para él era permanecer lo más educado posible si el hombre que estaba frente a él en la mesa hacía que Biju se encogiera de miedo. Tsukuyomi-sama. Exactamente. Naruto asintió, complacido de que al menos uno de ellos fuera consciente de que el hecho de que alguien fuera de rango S hubiera logrado evitar al ninja cazador durante un período de tiempo no significaba necesariamente que fuera inteligente y Naruto realmente no estaba de humor para lidiar con dos idiotas superpoderosos. Después de todo, había enviado a Kisame de regreso a Ame. Su paciencia no era ilimitada. Todo el asunto del espionaje fue más una excusa para deshacerse de él que cualquier otra cosa. Si no es mucha molestia, me gustaría escuchar de ustedes dos por qué decidieron seguir a Gaara y su familia de regreso y qué es lo que piensan hacer durante su estadía en Anaime y mi país. Deidara asintió con la cabeza en señal de comprensión. Sí, puedo entender por qué querrías saber algo así. Teniendo en cuenta que eres conocido como el bombardero loco, Naruto le lanzó una mirada mordaz. Sí, me gustaría mucho saber quién estuvo aquí y qué pretendía hacer. El rubio soltó una risita avergonzada y se frotó la nuca con nerviosismo. Sí, eso probablemente debería haber sido obvio. Quizás deberíamos empezar contigo, Akasuna no Sasori. Habíamos estado buscando a Gaara como el poseedor del Ichibi, pero lo perdimos en Shimono-kuni. Terminamos encontrándonos con ellos, pero, al no reconocerlos, terminamos preguntando por direcciones. Bueno, lanzó otra mirada hacia Deidara. Deidara lo hizo. Les dijimos que estábamos buscando a alguien que pensamos que podría haber ido a Kaminari no Kuni y nos dirigieron hacia la ciudad de Shima y nos señalaron hacia Kaminari no Kuni. Antes de irnos, Deidara admitió que estábamos buscando al Jinchuriki Ichibi, que fue cuando su hijo mencionó que era el ex Jinchuriki Ichibi. Veo. Al principio pensé que se había equivocado, pero todos los presentes estaban seguros de que habías cogido al Ichibi y de que eras muy hábil con los sellos. También existía la posibilidad de que poseyeras un segundo Biju, de que el Ichibi te tuviera miedo y de que el Kyuubi estuviera siendo castigado. Incluso en un cuerpo de marioneta, Sasori parecía claramente incómodo ante la sola idea de que ese fuera el caso.
Cuando Rasa mencionó que también eras el ahijado de Orochimaru, nos dimos cuenta de que, aunque Akatsuki estuviera pagando muy bien, no queríamos lidiar con este lío que habías creado a partir de lo que se suponía que era una misión bastante sencilla. ¿Y entonces decidiste unirte a ellos? Hacía mucho tiempo que no podía hablar con un titiritero y lo disfruté mucho. Sin nada más que hacer, los acompañé en sus vacaciones y, finalmente, regresé aquí. Me ha interesado mucho el proyecto que le has encomendado a Shizune Sensei y a su equipo, especialmente por lo mucho que me recuerda a cómo he utilizado a Iruko a lo largo de los años. Naruto asintió. Supuso que eso tenía sentido y si todo lo que tenía que hacer para mantener al hombre fuera de problemas era asegurarse de que hubiera proyectos de titiriteros en marcha, bueno, ya necesitaba hacer eso para mantener a Clicky ocupado y darle un mayor propósito al equipo de Shizune. No hagas daño a ninguno de mis ciudadanos. Fue la advertencia de Naruto antes de dirigir su atención a Deidara. ¿Y tú? Bueno, fue lo mismo, ¿no? Nos encontramos con ellos y todo eso, pero no queríamos lidiar con intentar quitarte el Ichibi, así que simplemente los seguimos. De todos modos, no tenía nada mejor que hacer, sí. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Hacer lo que dice Temari? La mirada incrédula de Naruto impulsó a Sasori a agregar su propia opinión. Esa chica da miedo, Tsukuyomi-sama. Ella es como mucho Chunin. En algún lugar entre el rango C y B ambos son infames shinobi de rango S. Pero ella da miedo, ¿no? No era la primera vez que Naruto se preguntaba qué diablos le pasaba a Shinobi. Si había algo que Tanaka y Uran no esperaba era que sus dos mejores líderes de equipo, que se suponía que estaban destinados en un proyecto a 3 ciudades de distancia, lo despertaran en mitad de la noche. Parpadeando con los ojos vidriosos y sorprendido, sacudió la cabeza y se hizo a un lado para que los dos pudieran salir de la nieve. Jugo, Yaiji, los saludó. No esperaba que vinieran a visitarnos. Lo siento, dijo Yaiji con una sonrisa tímida. Estábamos intentando resolver algunos problemas con los recursos y el personal y pensamos que sería mejor consultarte algunas de las soluciones antes de implementarlas. Por supuesto, por supuesto. Tanaka negó con la cabeza, consciente de lo imposibles que eran algunas de las tareas que sus tripulaciones tenían que afrontar. El hecho de que 2 de sus líderes de tripulación aparentemente estuvieran despiertos toda la noche para poner las cosas en orden realmente no debería sorprenderlo. Siéntate, pondré una tetera. El hombre se adentró más en la casa mientras Jugo y Yaiji ocupaban posiciones cerca de la pequeña chimenea. Las brasas aún no se habían apagado del todo y los dos estaban más que felices de aprovechar el calor adicional. Yaiji acababa de colgar su manta cerca de la chimenea con la esperanza de que se secara antes del viaje de regreso cuando Tanaka regresó con 3 tazas y una tetera con té. Las dejó sobre la mesa de café antes de encender una lámpara en la esquina y luego se tomó un minuto para reiniciar el fuego con el trozo de madera más pequeño que pudo encontrar. Entonces, el líder del proyecto tomó asiento y se inclinó para servirse una taza de té. ¿Cuáles fueron los problemas que enfrentaste y qué soluciones se te ocurrieron que requirieran que me las comentaras? En primer lugar, nos preguntábamos si nos podrían confirmar si podemos utilizar o no los recursos naturales que encontramos mientras trabajamos. En concreto, los que tenemos que retirar de todos modos, como la madera. Técnicamente, no. No puedes tocar nada que no esté directamente relacionado con los ferrocarriles. Extraoficialmente no tenemos órdenes sobre qué hacer con cualquier otra cosa que termine siendo recolectada mientras trabajas. En lo que respecta a Doto y su gente, estamos usando los árboles para traviesas de ferrocarril, los restos para leña y todo lo demás se ha dejado a un lado para que se pudra. Probablemente asumirán que fue cosechado por aldeas locales para leña si se pierde, si eso es lo que te preocupa. Jugo asintió. Había pensado en vender la madera para conseguir más fondos, pero creo que sería más prudente utilizarla de otras formas. ¿Ah, sí? Una espesa ceja negra se alzó. ¿Para qué la usarías? Hay un par de cosas que nos ayudarían a cumplir con la fecha límite con nuestro presupuesto actual. Principalmente, necesitamos evitar que la naturaleza destruya nuestro trabajo. Para ese fin, creo que una cubierta sobre el área en la que estamos trabajando sería de gran ayuda. El problema con eso es, por supuesto, que tenemos que hacer que cubra la totalidad de la vía férrea o tiene que ser móvil para poder reubicarla sección por sección. Jugo hizo una pausa para asegurarse de que Tanaka estuviera siguiendo la explicación. De manera similar, si ponemos barreras a ambos lados, podríamos evitar que la nieve se acumule en las vías y atrapar la que se desliza colina abajo.
Como estamos en medio de un valle bastante estrecho, sería prudente hacerlo en ambos lados. Sin embargo, en lo que respecta a la estructura, podríamos tener problemas para cruzar el lago. Espera, Tanaka se incorporó, sobresaltado, y casi derramó el té. ¿Qué quieres decir con lago? No se habló de ningún lago cuando estábamos planeando el proyecto. Hugo y Yaiji intercambiaron una mirada antes de que este último sacara sus papeles de la bolsa de cuero en la que estaban guardados y los extendiera sobre la mesa de café. Esto de aquí, en el centro, Hugo señaló la ubicación en el mapa. Eso es un lago. Los cartógrafos solo fueron al borde del valle hasta donde podemos ver y no deben haber visto el lago bajo la nieve que se había acumulado. Enviamos gente por delante para marcar los árboles que había que quitar y confirmar que la distancia podía cubrirse con los suministros que teníamos. Apenas se puede, pero solo si cruzamos directamente el lago. Ahora mismo está bien, pero cuando llegue la temporada de pesca, malditos sean los dioses, es probable que todo termine siendo tragado. Tanaka parecía estar a un segundo de arrojar su taza de té al fuego. Tampoco tenemos nada más que ofrecer. Miró su taza por un segundo antes de dejarla sobre la mesa con disgusto antes de alcanzar un gabinete cercano y sacar una botella y 3 puros. Los guardo para ocasiones especiales o cuando estoy muy estresado, les dijo, invitándolos en silencio a que tomaran uno. En este caso es lo segundo, esperemos que tu idea pueda convertirlo en lo primero. Hugo examinó el puro con curiosidad, mientras observaba cómo los otros dos encendían el suyo y empezaban a servirse algo un poco más fuerte que el té. Se encogió de hombros y lo metió en su camisa y empezó a explicar su plan. Lo mejor sería que pudiéramos conseguir suficiente acero para usarlo como soporte para un puente adecuado, pero teniendo en cuenta que los cartógrafos no se dieron cuenta de que hay un lago allí, dudo que sepan qué profundidad tiene o cuánto acero necesitaremos para los soportes. Podríamos intentar usar cualquier árbol que talemos para el mismo propósito, pero no serán tan fuertes e incluso tratados no creo que duren mucho tiempo debajo del lago antes de pudrirse. En lugar de eso, podemos crear un puente justo sobre el hielo, pero esparciéndolo para ayudar a distribuir el peso en una superficie mayor. Con un poco de suerte, será suficiente para permitir que los trenes pasen por encima sin caer al lago. Sin embargo, necesitarán ser tratados, o la humedad de la nieve podría hacer que se pudran bastante rápido. No es tan malo como el lago, pero probablemente tendríamos que cambiarlos en el transcurso del año solo para estar seguros. Tanaka asintió, siguió la conversación y Hugo mencionó otra idea que había tenido. Otra opción es conseguir rocas de las minas. Podríamos construir un camino que atravesara el lago y colocar las vías sobre él. Básicamente, convertiríamos un lago en 2 y no estoy seguro de cómo podríamos mantener bien unidas las rocas, pero eso les da a las minas un lugar donde arrojarlas y no requiere nada más caro como hierro o acero. Por supuesto, después de eso, la única opción real es rodear el lago y, a menos que queramos intentar convencer a Doto de que el valle sería un excelente lugar para un complejo turístico y que el dinero gastado en mover las vías hacia las montañas podría compensarse con que la gente pague por el pasaje a dicho complejo turístico, bueno, no tenemos nada más que intentar. Esa no es una mala idea, Tanaka miró a Hugo con extrañeza. Ninguna de esas ideas fue mala, en realidad. Supongo que no tienes otras ideas que puedan mejorar la forma en que se construye, se mantiene o se utiliza el ferrocarril, ¿verdad? Tengo un par, supongo. No voy a prometer nada, especialmente resultados, les advirtió Tanaka. Pero por la mañana me pondré en contacto con algunas personas y veré si podemos conseguir unos minutos de uno de los asesores de Doto. Le cuenten todas sus ideas y tal vez le gusten una o dos de ellas y pueda conseguir que Doto las acepte. Miró a los dos líderes de equipo. Sin embargo, debido al viaje, enviarlos de regreso solo para tener que llamarlos nuevamente sería una tontería. Yaiji, tú estarás a cargo de ambos equipos. Envíale a Hugo algunas de sus cosas si puedes. Su atención se trasladó a Hugo. Estarás aquí durante el próximo día o 2, al menos hasta que podamos confirmar cuándo tendremos una audiencia. Su voz se redujo a un susurro. Si podemos conseguir una audiencia. Sacudió la cabeza y continuó hablando con su volumen habitual. Mientras tanto, puedes quedarte en el sofá. Te buscaré algo que hacer por la mañana. No era exactamente lo que Hugo había planeado, pero si obtenía resultados, no podía quejarse.
Solo tenía que esperar que Kagi no se enojara demasiado con él por no regresar. Ella realmente esperaba que con Kisame, siendo enviado de regreso a Ame para asumir su rol de espía, ella podría pasar más tiempo con su hijo, ya sea en Konoha o durante sus visitas a Nami no Kuni. Mikoto ni siquiera había podido mantener esa fantasía bajo control durante una semana antes de que se derrumbara sobre ella. Kisame era un luchador poderoso, un espadachín hábil y, en general, una persona bastante decente con la que pasar el rato, considerando todas las circunstancias. Lo que no era un espía. Tenía toda la sutileza de un Bihulu desenfrenado, algo apropiado considerando que era conocido como el Bihulu sin cola, y sus informes eran más que insuficientes. Entonces, con el corazón apesadumbrado, Tobi había regresado de sus asuntos personales para retomar su puesto en Akatsuki una vez más. No había mucho que hacer en la organización en ese momento, ya que continuaban rastreando a los Jinchuriki, pero se hizo inmediatamente obvio para ella que las ubicaciones de los miembros de Akatsuki se habían ajustado drásticamente, algo que Kisame había pasado por alto por completo. Kukazu, por ejemplo, no estaba en Kuma no Kuni, pero ahora estaba merodeando por Kawa no Kuni tras los rumores de que el Jinchuriki de Rokubi había estado en la zona, probablemente escondiéndose para que no lo llevaran de vuelta a Kirigakure. Mikoto no podía decir que los culpaba por tratar de evitar ese lío. Sin embargo, Kawa estaba bastante más cerca que Kuma y tener un shinobi de rango S que pertenecía a una organización que cazaba Bihulu cerca era el tipo de cosas que necesitaba ser comunicadas a los lobos. Como recientemente se enteró de que Naruto había regresado a Nami no Kuni, eso era aún más importante. Después de todo, él poseía 2 de los Bihulu que Akatsuki estaba buscando. Por supuesto, también se dio cuenta de que 2 de esos Akatsuki también estaban en Nami no Kuni. La única razón por la que no estaba más asustada era porque no se había enterado de eso a través de Akatsuki, lo que significaba que probablemente no se suponía que estuvieran allí. Sin embargo, necesitaba averiguar por qué estaban allí. Es por eso que se escabulló de nuevo, con la esperanza de que Kisame pudiera mantener las cosas bajo control al menos por unos días, para descubrirlo por sí misma. La oportunidad de volver a ver a Naruto fue solo una agradable coincidencia, realmente. Uno tenía toda la intención de sacar ventaja, pero fue una coincidencia al fin y al cabo. Afortunadamente, los lobos se habían acostumbrado a ella y no cuestionaron cuando apareció con su máscara naranja y su capa de Akatsuki, apartándose de su camino y despejando el camino hacia el palacio. Ella no necesitaba preguntar dónde estaría. Si bien Naruto se aseguró de que sus lobos recibieran atención, siguió siendo una persona privada y, como en Konoha, se sentía más cómodo en su propio pequeño dominio. En este caso, eso significaba el piso superior del palacio, un lugar reservado únicamente para él y sus invitados personales, de la misma manera que se había utilizado su amplio apartamento en Konoha. Continuó subiendo las distintas escaleras sin perder el ritmo, aunque la presencia de tantas personas que no podía reconocerla hizo fruncir el ceño detrás de su máscara. No eran lobos y no le parecían shinobi, en cuyo caso tendrían que ser shinobi muy buenos para ocultarle ese hecho, y por la forma en que se detuvieron y la miraron con sorpresa y no poca cantidad de miedo, se sintió bastante segura de asumir que eran civiles. Lo que planteaba la pregunta de por qué esos civiles corrían de un lado a otro por el palacio de su hijo. Podía entender que se tratara de sirvientes, pero él ya tenía sirvientes. Dudaba mucho que de repente se hubiera encontrado necesitando desesperadamente tantos más, e incluso así no sería capaz de entender que contratara a hombres de mediana edad para realizar esa tarea. La última vez que lo había comprobado, todos los sirvientes del palacio eran mujeres jóvenes bajo el mando de Tsunami. Parecía mucho más apropiado que su hijo estuviera rodeado de mujeres jóvenes y bonitas, y estaba segura de que Nami no se había quedado sin ellas por completo. No había ninguna razón para recurrir a hombres mayores. A menos, tal vez, que los hombres se quedaran en los niveles inferiores y él utilizara a las mujeres jóvenes exclusivamente en su piso privado. Ella admitió que eso lo podía entender, incluso si pensaba que sería mejor mantenerlas a todas iguales. Incluso mujeres de la edad de Tsunami, e ignoró con mucho cuidado el hecho de que la mujer probablemente era unos años más joven que ella, serían preferibles. Dejó el asunto de lado por ahora, era algo menor en comparación con averiguar qué estaban haciendo Sasori y Deidara o visitar a Naruto, y, en cambio, se concentró en encontrar a Naruto. Todavía no era media mañana, así que pensó que su oficina probablemente era una apuesta segura. Ella tenía razón, 4 veces más.
Mikoto hizo una pausa sorprendida cuando abrió la puerta de su oficina y fue recibida por la vista de 4 Naruto inclinados sobre el escritorio, obviamente habiendo estado en algún tipo de discusión cuando se giraron como uno solo para ver quién los había interrumpido. Ah, Mikoto. Es bueno verte. No sabía que pasarías por aquí. ¿Hay algo que necesites de mí? Para su crédito, no hablaron uno encima del otro y casi parecía un saludo de una sola persona, pero Mikoto lo encontró más que un poco surrealista. Había visto clones, por supuesto, pero eso estaba reservado casi exclusivamente para el combate. Rara vez salían a la calle como parte de la vida diaria y nunca había visto a alguien consultándolos antes. Los 4 Naruto intercambiaron una mirada antes de que uno de ellos, Mikoto asumió que era el verdadero, hablara. Bueno, creo que podemos terminar esto aquí por el momento. Reanudaremos la reunión más tarde, quizás esta noche antes de disiparnos, propuso. A menos que alguno de ustedes esté dispuesto a un almuerzo de trabajo, sugirió otro. Todos intercambiaron miradas nuevamente antes de asentir. Será un almuerzo de trabajo. Hasta entonces, caballeros. Los 4 juntaron carpetas y cuadernos antes de que uno de ellos se sentara en el escritorio, otros 2 pasaron junto a ella con un tranquilo buenos días Mikoto, y el último Naruto se acercó y le dio un breve abrazo. Vamos, podemos ocuparnos de mi biblioteca. Debió haber visto la mirada confusa que le dirigió a Naruto, que estaba sentado detrás de su escritorio. No te preocupes por él. He creado un clon para mi papeleo, de modo que pueda ocuparme de otras cosas durante el día. Ah, por supuesto. No creía que fuera una decisión muy acertada, pero lo último que quería era que él pensara que dudaba de él. Se ocupan de asuntos importantes, entonces. Habría esperado que quisieras ocuparte de eso personalmente. Técnicamente lo soy. Como si percibiera el escepticismo que ocultaba su máscara, hizo una pausa y se volvió para mirarla. Son Kage Bunshin, Mikoto. Recibo todos sus recuerdos y se comportan igual que yo. Si algo es especialmente importante, lo dejan a un lado para que yo lo revise. Ah, eso tenía mucho más sentido. Le sorprendía que hubiera logrado hacerse con un Kinjutsu de Konagakure, pero, de nuevo, tal vez no fuera tan difícil de creer considerando cuántas conexiones tenía en esa aldea. Incluso el Sandaime lo favorecía, hasta cierto punto, por lo que no era difícil creer que pudiera haberlo proporcionado cerca del comienzo de la carrera de Shinobi de Naruto. Oh, ya veo. No me extraña que confíes en ellos. Naruto asintió con la cabeza y abrió la puerta de la biblioteca, haciéndole señas para que entrara. 2 lobos fuera de servicio levantaron la vista desde cerca de uno de los estantes y se despidieron de la habitación con rápidas y respetuosas reverencias hacia su señor y Naruto dirigió a la matriarca Uchiha, no estaba completamente seguro de que eso fuera exacto, pero con el único otro Uchiha vivo siendo Sasuke, que actualmente estaba siendo utilizado como el cuerpo de Orochimaru, Naruto pensó que había un buen caso para que Mikoto fuera la cabeza del clan, asumiendo que todavía fueran un clan, a un asiento. Entonces, no es que no sea encantador verte, Mikoto, pero supongo que probablemente tenías una razón para pasar más allá de una visita social. Arrojando su máscara sobre un sofá cercano, Mikoto hizo pucheros. ¿No puedo pasar a visitar a mi hijo? ¿Acaso tú? Sus brazos cruzaron su pecho cubierto con una capa y resoplaron. No. Él le dio una sonrisa gentil por su honestidad. En ese caso, dejemos de lado los asuntos para poder hablar como es debido. Cruzó una pierna sobre la otra y se reclinó en su silla. Dime, Mikoto, ¿qué te trae a Anaime? Por cielos azules despejados, tardes cálidas y humedad cero. El plato elevado de Rasa pronto fue tocado por otro. Brindaré por ello, dijo su dueño. Por ello, sin lluvia, sin niebla y sin cruzar ningún maldito océano. Rasa se estremeció. Sí, se había olvidado de añadir eso último. Claro que sí. Kanpai. Kanpai. 2 platos aparecieron de nuevo en la barra y Rasa miró a su inesperado compañero de copas. Le resultaban familiares. Realmente familiares, pero aún así tardó un segundo en reconocerlos. Tú eres uno de Orochimaru, ¿no? Kabuto asintió, con su atención fija en los 2 platos que estaba rellenando con su botella. Así es. La mano derecha de Orochimaru y su asistente de investigación. Uno de los mejores espías que tuvo y un shinobi médico completamente entrenado. ¿Y dónde estoy yo? Me han traído a este país de mierda para servir como un chico de los recados glorificado. Ni siquiera puedo continuar con ninguno de mis proyectos aquí. Una cosa en particular le llamó la atención a Rasa. ¿Y no te gusta aquí porque está húmedo? Por supuesto.
Rasa asintió y tomó su plato. Brindaré por eso. Fin del capítulo.